Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes trayéndole la lección de esta semana, una lección que lleva como título El contrato del diezmo. Sí, señor, vamos a estar hablando acerca de los diezmos y seguimos en este trimestre donde estamos hablando de administrar para el Señor hasta que Él venga. Así es que vamos a ir viendo de qué se trata la lección de, de esta semana que tiene un buen nombre, el contrato del diezmo. Y como pueden ver allí, tiene una tajada, ¿verdad? Sacada, eliminada. Y vamos a ir viendo para ello lo que es el versículo para memorizar que decía, traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas de los cielos y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y esto lo encontramos en Malaquías, el capítulo 3 versículo 10. Qué bonito es saber que si Dios quiere darnos abundancia, ¿verdad? Dice en Génesis 14 que Abraham había regresado de una exitosa misión de rescate de rehenes en la que había salvado a su sobrino Lot y a la familia de Lot y a las demás personas que habían sido secuestradas en Sodoma. El rey de Sodoma estaba tan agradecido por el rescate que le ofreció a Abraham todo el botín de la batalla. Abraham no solo rechazó la oferta, sino además le dio el diezmo de todo lo que poseía a Melquisedec. Inmediatamente después de que Abraham diezmó, el Señor dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. En Génesis 15, versículo 1. En efecto, el Señor le estaba diciendo a Abraham, no te preocupes, seré tu protector y proveedor. Luego, mucho más adelante, Moisés indicó a Israel, cuando estaba a punto de entrar en Canaán, cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios en Deuteronomio 14, 22 y 23. Y Elena G. White nos escribió, ya en los días de Adán, se requería de los hombres que ofrecieran a Dios donativos de índole religiosa. Es decir, antes de que el sistema fuera dado a Moisés en formas definidas. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Y es lo que vamos a estar estudiando esta semana. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver, ¿verdad? Los diezmos, ¿por qué? ¿Para qué los damos, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en el transcurso de esta lección de esta semana, porque es bien interesante saber que hay que separar algo para Dios. Y esto nos ayuda a nosotros a ser más humildes, a ser personas de mucho más amor, de mucho más deseo de caminar con Dios. Malaquías 3:10, bien claro, dice, Dios propone un contrato con su pueblo y eso es lo que él está haciendo. Está proponiendo un contrato para con nosotros, ¿verdad? Dice, traedme los diezmos y os bendeciré. No cosa más bonita que un trato donde alguien te dice, tráeme lo que tienes, tráeme una parte de lo que tienes. Y fíjate que le dice en diezmo. Y recuérdense que el diezmo, la palabra bien clara está allí, 10, una décima parte de todo lo que tú te ganas, ¿verdad? De todo lo que tú obtienes, de todos tus beneficios que tú tengas, una décima parte, tráele a Dios y Él te va a bendecir. Dice, pero ¿es este un contrato que atañe solo al pueblo de Israel? La pregunta es, ¿sería solamente para el pueblo de Israel o esto es algo para todos, ¿verdad? Y estamos los cristianos, por lo tanto, excluidos de los beneficios de este contrato. Y es fácil de contestar esa pregunta en ninguna manera, ¿verdad? Por esto es importante que comprendamos cabalmente cómo cumplir nuestra parte en este contrato. Así que vamos a ver cómo se puede cumplir la parte nuestra en este contrato, porque sí estamos incluidos en este contrato. Y podemos ver qué es el diezmo, dónde debe entregarse, para qué se usa, qué debe diezmarse, cómo ser fiel en el diezmo. Y estas cosas son las que vamos a ver para que podamos entender un poco más acerca de lo que es el diezmo. Y yo quisiera que usted hoy pudiera ver esta lección un poquito más en el sentido de poder usarlo como para entender más. Déjeme decirle que esto para mí es sumamente importante. He querido siempre darle todo a Dios. Dios me ha bendecido grandemente. Yo
No hay otra cosa más grande que poder devolverle a Dios esa décima parte que Él nos pide. ¿Qué es el diezmo? Es la pregunta. ¿Qué es? Dice Nehemías 10:37 que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. El diezmo es el 10% de algo. Por ejemplo, el diezmo de $340 son $34, o aquí, como están enseñándolo, 340 euros son igual a 34 euros. O sea, así de sencillo. Si te ganaste $100, 10 más 10, te quedas con 90. $330, te quedas con 270. 1000, te quedas con 900. Si entiendes, quiero que entiendas esto porque a veces muchas personas dicen, sí es fácil, o sea, de $100, $10. Pero acuérdate que si son $5000, son $500 de diezmo. ¿Ok? Tienes que entenderlo porque Dios te está pidiendo más que la décima parte. Dice que el diezmo se menciona por primera vez tras la victoria de Abraham y sus aliados contra los reyes que habían tomado cautivo a los habitantes de Sodoma, como acabamos de hablar en Génesis 14, versículos 17 al 20. La segunda referencia la hace Jacob en Génesis 28, 20 al 22. Y Pablo nos dice que el propio Leví, cuya tribu recibiría posteriormente los diezmos, pagó el diezmo también en Hebreos 7:9. Así es que inclusive los levitas, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante, que ellos también eran los sacerdotes, digamos los pastores de hoy día, ellos también pagaban sus diezmos, que no había nadie excluido, ¿no? La ley acerca de entregar a Dios la décima parte de lo que recibimos es pues anterior a las leyes dadas en Sinaí, por lo tanto, es aplicable a todos los creyentes y no solo al pueblo judío. Todos estamos incluidos a ser personas que diezmemos, que demos esa décima parte a nuestro Dios. Y yo sé, tú me vas a decir, oh sí, pero se la estamos dando a la iglesia hace lo que quiera con ella, pero también te lo voy a explicar más adelante para que entienda lo que la iglesia hace con ella. De esta forma no te van a caber dudas de por qué diezmamos, ¿ok? Veamos. ¿Dónde debe entregarse? Esa es la pregunta que estábamos hablando ahora. Y en Malaquías 3:10 es bien claro, dice, traed vuestros diezmos al tesoro del templo, así habrá alimentos en mi casa. Traed todos los diezmos al alfolí, dice el texto allí, versión 1960. La Biblia habla de diezmos plurianuales, especiales que debían ser repartidos a los pobres en Deuteronomio 14, 28 al 29. Sin embargo, el diezmo regular debía ser entregado siempre en la tesorería del templo. Malaquías 3:10 nos lo dice también en Nehemías 12:44. Y como puedes ver, allí está una iglesia, allí debieras de llevar tu diezmo. Esta tesorería o alfolí era un cuarto especial adosado al templo en el que se depositaban los diezmos. Segunda de Crónicas 31, 11 al 12. Cuando la distancia no permitía llevar las ovejas, el grano o los frutos diezmados, se llevaba el importe de ellos en Deuteronomio 14, 24 y 25. En la actualidad, el diezmo se entrega en las iglesias locales y éstas los envían a la tesorería de la asociación, unión o misión a la que pertenecen. ¿Ok? Sea la religión que sea. En este caso, nosotros tenemos asociaciones, uniones y misiones. Y así es que se hace con los diezmos que damos. Allí es que ellos giran y toman otro torno, ¿verdad? ¿Para qué se usa? Una buena pregunta, porque muchas veces decimos, ay, yo le estoy pagando a este pastor, yo le pago a tal miembro. Pero miren, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Números 18:24. Los levitas, una de las tribus de Israel, escogidas para servir al pueblo en lo que tenía que ver con lo que se hacía como los ritos, todo lo como sacerdocio, todo eso eran los levitas. Pero fíjense, dice que los diezmos se entregaban para el sostén de los levitas. ¿De qué iban a vivir si ellos estaban preocupados en trabajar por el pueblo, para ayudar al pueblo, para hacer cosas para el pueblo, ¿verdad? A su vez, ellos entregaban, miren lo que ellos hacían. Ellos recibían también dinero, pero también ellos daban el diezmo, del diezmo a los sacerdotes, ¿ok? Y lo dice en Números 18, 23 al 26. Los levitas y sacerdotes
eran los encargados de todos los servicios religiosos y se dedicaban a ello a tiempo completo. Nuestras iglesias se dedican a tiempo completo los pastores. Hay también laicos que ellos sí tienen que trabajar porque obviamente son laicos, solo hacen una parte del trabajo que el pastor hace, pero los pastores están dedicados al 100%, por lo tanto serían los levitas modernos, digamos, donde ellos tienen que depender de estos diezmos para ellos poder vivir, y ellos también diezman de esos diezmos que se le dan a ellos, ¿verdad? Dice que por esa razón actualmente se usan los diezmos para el mantenimiento de los pastores y obreros laicos que reciben su salario de la iglesia. Participar en la devolución del 10% de nuestras entradas fortalece además nuestra confianza en Dios. Hermano, esto no es cuestión de darle a Dios, es que tenemos que confiar plenamente en que Dios nos va a bendecir. Lo que yo tengo hoy día lo tengo gracias a que Dios me ha dado las fuerzas para tenerlo. Si yo no tuviera salud, no pudiera tenerlo, por lo tanto, ¿qué iba a volver? Pero hoy día devuelvo de todo porque digo, ¿sabe que Dios me lo ha dado todo? Dice que ya que confiamos implícitamente en que Él bendecirá el 90% que nos queda. Mi Dios, tu Dios, te va a bendecir el 90% de lo que queda. Nunca lo dudes, Dios está dispuesto a hacer lo que sea por ayudarte para que tú puedas tener lo que necesitas. Veamos, dice que, ¿qué debe diezmarse? ¿Qué es lo que tú debes de diezmar? Vamos a entender qué. Dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Todo lo que tú tienes que Dios te ha dado, ya sea en dinero, ya sea como te lo haya dado, dáselo de vuelta. Por eso digo en dinero lo que sea, porque puedes tener una muy buena salud, no tener tanto dinero, devuélvele lo que puedes devolver de tu tiempo, obviamente de tu dinero. Pero si tienes salud para poder trabajar por su causa, dale un 10% a Dios para que Él te siga utilizando. Los bienes que diezmó Abraham en Génesis 14, 16 y 21 se aplican a los animales, la comida, los artículos valiosos, oro, plata, ropa. Estos eran bienes que el patriarca no poseía antes, lo que indica una ganancia. Por lo tanto, el diezmo debe calcularse sobre cualquier ganancia financiera y de activos. En el momento de recibir esas ganancias, debemos apartar nuestro diezmo. Es de Dios y Él debe ser el primero en nuestra vida. No podemos usar libremente nuestras ganancias hasta que no hayamos cumplido primero nuestro compromiso con Dios. Mi hermano, hazlo una prioridad. Lo primero es darle a Dios lo que es de Dios. A la viuda de Sarepta nunca le faltó el alimento, pero tuvo que atender primero al profeta de Dios. Y podemos leer la historia de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes, el capítulo 17, versículos 13 al 16, pero ella solo tenía para hacer una torta para su hijo y ella y morir. Y dice que el profeta le pidió de comer, ella le hizo, se lo dio todo lo que tenía y Dios la bendijo grandemente. Nunca más volvió a tener hambre o a tener miseria. Dios le dio ricas bendiciones. Veamos cómo ser fiel en el diezmo. Y esto a veces es bien difícil para muchas personas porque obviamente si tú estás en situaciones un poquito más de presión, pero yo les doy mi ejemplo, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, porque es que yo he estado allí. Yo he estado en esas situaciones precarias donde no tengo casi nada, pero Dios ha sido tan y tan bueno que no me canso de decir que hay que devolverle a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo ser fiel? Dice que ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. Repasemos los requisitos del contrato del diezmo. Estos son los requisitos del contrato, ¿verdad? Primero, el importe, el 10% exacto de nuestras ganancias al rico no se le pide más ni menos al pobre. Tanto pobres como ricos, 10%. Segundo, apartar este importe antes de usar las ganancias para cualquier otro propósito. Cobraste, asegúrate que separaste tus diezmos. Antes de pagar la luz, el agua, la casa, tú separas el dinero de Dios, pues es de Dios. 3, llevarlo a la tesorería de la iglesia, indicando que se trata de un diezmo, no una ofrenda. Y hay diferencia entre el diezmo y la ofrenda, recuerden. Las ofrendas son las que tú das, que se quedan en la iglesia. El diezmo es lo de Dios, ¿ok? 4, usarlo para el propósito que enseña la Biblia, el sostén de los obreros asalariados de la iglesia. Ese es el diezmo. Ese ayuda a mantener la obra de Dios en pie.
Demostramos nuestra fidelidad a Dios al cumplir los 3 primeros requisitos. Fidelidad a Dios, 3 requisitos, ¿verdad? El cuarto requisito depende de la fidelidad de los administradores eclesiásticos. Cuánto tú crees y confías en aquellos pastores. Y administrar para el Señor es un privilegio y una responsabilidad que conlleva bendición administrar para Dios. Y veamos aquí, miren, dice, en la fe por la cual vivo, del 26 de agosto del NG de White, dice que el plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso, pero por su sencillez, e igualdad. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Que cada uno examine metódicamente sus entradas, que son todas bendiciones de Dios, y se separe el diezmo como una parte sagrada del Señor. Este fondo nunca debería ser dedicado a otro uso. Debe ser destinado exclusivamente para el sostén del ministerio del Evangelio. Gloria a Dios. Eso es lo que debemos de hacer con estas ganancias que tenemos, asegurarnos que tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Miren, continuamos. Si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como deberían, se recibirían tantas bendiciones que los dones y las ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados 10 veces, y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre. Esta es una afirmación asombrosa. Si todos diezmáramos fielmente, Dios nos bendeciría con fondos para aumentar nuestras ofrendas en un 1000%. En el tercer capítulo de Malaquías se encuentra el contrato que Dios ha hecho con el hombre. Y aquí el Señor especifica la parte que desempeñará al otorgar sus grandes dones a aquellos que le devuelven fielmente los diezmos y las ofrendas. Todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente, y el contrato que Él ha hecho con el hombre es que una 10ª parte de las posesiones de éste sea devuelta a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos, pero dice del diezmo: es mío, en la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre. El hombre debe devolverle un diezmo fiel de toda la ganancia, lo que gana. Este arreglo precioso lo hizo Jesucristo mismo. Así que estos arreglos, estos pactos hechos por Dios mismo, no fue cambiado por ningún hombre, nada que parezca. Hermano, solo nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Y en este gran pacto de un 10% a nuestro Dios, te unirás tú también y podrás ser tú uno de aquellos que confíe plenamente en que Dios bendecirá tu 90%. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder confiar en ti, de saber que tú nos vas a bendecir de una manera sobreabundante, sabiendo que si sabemos administrar el dinero o la ganancia que tú nos has dado y la ponemos en tus manos de amor, tú harás con ella lo necesario. Quédate con aquellos que posiblemente tengan alguna duda y ayúdales a entender el maravilloso plan y pacto que tú has hecho con nosotros respecto al 10%. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, comparte esta lección con otras personas que tú conozcas, ya sea de la iglesia o no. Y suscríbete a mi canal ahí en YouTube. Marca la campanita para que siempre te llegue la lección, pero sobre toda cosa, asegúrate de compartirla, ya sea por WhatsApp, ya sea por la plataforma que tú quieras, Telegram, y que otros puedan nutrirse de la maravillosa palabra de Dios. También ahora estamos a través de podcast y a través de Spotify. En su buscador busca Lección de Escuela Sabática, comentarios, y allí vas a poder escucharla también. La puedes pasar a través de iPhone y de Android. Dios te bendiga, Dios te guarde.